solicitud de Olguita, que dijo ahí que quería que utilizáramos mucho la técnica interrogativa. No dudes, Olguita, que lo vamos a hacer y vamos a ver cómo está la situación. Hay 84 conectados porque 87 restándonos la licenciada Paz Maldonado y su servidor, que tiene 2 conexiones por cuestiones de poder ver sus comentarios o lo que ustedes nos trasladen, pues ahí estamos. Entonces voy a proceder a cerrar aquí la cámara, esto no es tan importante ahorita, y voy a abrir aquí los que quieran comentar algo. Y aquí cerquita vamos a tener esa exposición. No me están viendo, pero me voy a tomar otro zumo de esta rosa de Jamaica. Bueno, en lo dicho hasta este momento sobre en lo que respecta a la comunidad primitiva, Juventud, hemos hablado ampliamente, ¿verdad? Que la comunidad primitiva básicamente se desarrolló en una economía de carácter natural. ¿A qué dijimos que se refería eso de la economía natural? Miren, todo lo que se producía ahí se consumía dentro de la organización social, ¿verdad? Que era en este caso la gens. Entonces se consumía ahí todo lo que se producía. No había forma de que hubieran excedentes de la producción, porque el mismo desarrollo de las fuerzas productivas era muy lento y no había permitido que hubiera una modificación o un cambio que aumentara la productividad, ¿verdad? Entonces, como hemos comentado aquí, la función o lo que se buscaba como fin último era la sobrevivencia de la especie, ¿verdad? Y por eso había un trabajo colectivo, donde todos tenían que participar de acuerdo a sus condiciones. Bueno, ahí se recuerdan también, ¿verdad? Que dijimos en su momento que aunque era una comunidad primitiva, no vayan a pensar ustedes que era una cuestión en la que no había un respeto hacia las personas que todavía, porque estaban en proceso de crecimiento y desarrollo, no tenían las condiciones para poder trabajar o someterlo a actividades para las cuales sus fuerzas físicas no fueran o no estuvieran apto todavía para eso. Ni las personas también que lograran llegar a sobrevivir y tener una buena cantidad de años, también se les respetaba como tal. En promedio, aquí yo lo comenté en un momento, en la comunidad primitiva la expectativa de vida era de 20 años, sumamente baja. No quiere decir que no hubieran personas que llegaron a la ancianidad, como ahora se denomina, a la tercera edad, ¿verdad? Sí llegaron, pero fueron muy pocas. En promedio se calcula que la expectativa de vida en la comunidad primitiva era de 20 años. En el modo de producción esclavista andaba por ahí por 20, 25 años. Si las expectativas de vida se han aumentado enormemente en los últimos 200 años. Y Guatemala no fue la excepción. ¿Se recuerdan que yo comenté aquí que en la década de los 40 del siglo pasado la expectativa de vida en Guatemala era de 40 años? Que la expectativa de vida mide a la totalidad de la población. Ustedes me van a decir, ay, había un montón de ancianos. Claro, pero esa no era la generalidad, ¿verdad? En cambio, ahora la expectativa de vida de la población guatemalteca, ya hablando en este año, que es el 2022, ya anda rascando los 75 años. Imagínense, menos de un siglo ya casi se duplicó la expectativa de vida. Imagínense, ¿cuándo fue se inició la comunidad primitiva? Eran 20 años y ¿cómo puede ir variando tan lentamente toda esa expectativa de vida? Bueno, solo se los comento para que vean ustedes la importancia de eso. Bueno, aquí en la diapositiva la licenciada Paz Maldonado nos colocó ya lo que corresponde a la ley económica. Eso es una ley económica subjetiva, ¿verdad? Porque se da independientemente de nuestra voluntad, conciencia, deseos, caprichos. Entonces dice que la ley económica fundamental de la sociedad primitiva la podemos enunciar de la siguiente manera, como está puesta ahí. Dice que es una necesidad objetiva. Bueno, entonces, si es una necesidad objetiva, quiere decir que es una necesidad material, ¿verdad? Que la materia existe independientemente de nuestra voluntad, nuestra conciencia. Entonces, es una necesidad
material. ¿Y qué era lo que esa ley va a ser una necesidad material? ¿Y cómo la podemos enunciar? Dice que para poder asegurar la existencia de los humanos, aquí por favor, la necesidad objetiva y la posibilidad de asegurar la existencia de los humanos primitivos. Yo dije que este libro se escribió como por allá por donde se sacaron estas diapositivas, por allá por la década de los 50 del siglo pasado. Entonces por eso que no había esos problemas de género, ahí siempre se refieren allá a los hombres y no lo que en el momento actual es esa lucha de respetar los derechos de género. Entonces por eso dice debería decir de los humanos. Radica entonces en la necesidad objetiva y la posibilidad de asegurar la existencia de los humanos primitivos como miembros de una comunidad gentilicia. O sea, ya, ¿cómo eran los parentescos? Primero se reconoció el matriarcado y después el patriarcado, ¿va? Pero también no solo asegurar la existencia, y dice, y también la vitalidad. ¿De qué de la palabra vitalidad de qué viene? ¿O de qué se deriva? ¿De hablar de qué? De vida. De vida. De vida. Hablar de vida. Entonces asegurar, en este caso, la vida de la misma comunidad. No solo la existencia, sino que ésta perdurara en el tiempo, pues ya. Perdurar en el tiempo. ¿A través de qué? Dice, ¿de qué manera? Mediante el trabajo. ¿El trabajo qué implica? Producción. Entonces, la producción o el trabajo conjunto de los miembros de esa comunidad, ¿no? Y todo eso tiene un denominador común, miren, basado en la propiedad común de los medios de producción. Bueno, esta misma ley, va, si ustedes quieren recordarla, entonces nos está de una vez, aunque aquí no está puesto como tal, ¿va? Pues si es propiedad común de los medios de producción, está estableciendo el hecho de que, ¿cómo va a ser la distribución? Pregunto, ¿cómo va a ser la distribución de la ¿De producción? forma equitativa? Una distribución equitativa o igualitaria, ¿va? Entre los miembros de la comunidad. Muy bien. Pues me alegra. Ya, la primera pregunta. Por aquí ya metí las extremidades. Ahí estamos. También, pásame a la siguiente diapositiva, Mafer, por favor. Aquí también tenemos enunciada la ley de la población de la comunidad primitiva. Entonces, la ley de la población se refiere pues ya sea crecimiento o decrecimiento de la población, ¿verdad? Entonces, en este caso, a cualquiera de las dos cosas. Vamos a ver entonces que esa ley de la población se enuncia diciendo que todos los miembros de la comunidad están en una obligación. Pero mire, dice los miembros hábiles. Eso es importante que lo manejen. Dice miembros hábiles. O sea, la habilidad iba a depender entonces de las mismas condiciones se respetaba que un niño no estaba en condiciones de poderse incorporar a la actividad productiva. Entonces habla de todos los miembros hábiles de la comunidad tenían la obligatoriedad, pero no bajo un aspecto coercitivo, sino un aspecto de convencimiento, ¿verdad? De que si ellos no participaban, lo más seguro era que iba a desaparecer la raza humana. Entonces, la incorporación de todos los que tuvieran ya capacidades para poder desarrollar el trabajo, entonces se incorporaban a esa actividad productiva. Tomando en cuenta que esa habilidad y esa incorporación iba a ser resultado de el desarrollo de las fuerzas productivas. Por favor, fíjense que cuando decimos desarrollo de las fuerzas productivas, ustedes de inmediato tienen que asociar el concepto de fuerzas productivas y las más importantes, el humano y los instrumentos de trabajo. Entonces, y el bajo nivel de las fuerzas productivas, que ya lo hemos estudiado ampliamente a través de decir que ese bajo nivel del humano, conocimientos, experiencias productivas, de los instrumentos de trabajo, con un desarrollo muy limitado, de acuerdo en los inicios
de acuerdo solo a las formas ya hechas que le ofrecía la naturaleza y que él utilizó para poder ampliar su fuerza corpórea, que eso ya lo vimos en otro momento en este desarrollo. Bueno, entonces, ¿estamos claros con esas dos leyes, juventud? Creo que sí, ¿verdad? No son de mayor complejidad. No son de mayor complejidad si manejamos todas las... Miren, ahí cuántas categorías están metidas ahí. Miren, incorporación al trabajo, hay que saber qué es trabajo. Los miembros hábiles de la comunidad, pues entonces son conocimientos ya previos, no va a decir que los adquirimos aquí en esta clase. Con capacidad de trabajo, fuerzas productivas, crecimiento lento de la población. Bueno, vamos a la siguiente, Maffer, si me haces favor. Bueno, ahora aquí miren, 4 títulos, pero los vamos a ir tocando y caracterizando cada uno de ellos, ¿verdad? Dice primero, surgimiento y desarrollo del intercambio. Bueno, para poder estudiar esto, bueno, tenemos que ser claros que en el proceso de la comuna primitiva, ¿cuál fue la materia prima inicial para desarrollar instrumentos de trabajo? Pues la piedra, tanto que hasta lo estudiamos y lo dividimos en que en algunos textos de la comunidad primitiva aparece ese desarrollo a través del paleolítico, mesolítico y neolítico y explicamos en qué consistía cada uno de ellos, pero también mencionamos en su momento, en la sesión pasada, que hay un descubrimiento que hace el humano y que le permite... Políticas, no en ningún momento yo he dicho que tenían condiciones políticas. Explícame en qué momento dice que tenían condiciones políticas, Eunice. Que yo recuerde, no he tocado la palabra política en ningún momento. En la página, la verdad no sé porque yo no tengo aquí eso. Sí, pues política solo se podrá referir a las formas de organización social. Nada más, que tenían, que inicialmente era la horda primitiva, después el gens, y que el gen se dividió en matriarcado y patriarcado, nada más, pero no confundir. No, la verdad que yo no tengo aquí ese texto como para decirte que lo voy a ir a buscar. Léemelo si querés y a ver qué dice. Porque tú te estás refiriendo al texto de la clase, pero yo no lo tengo aquí a mano. No te puedo decir que lo voy a buscar porque no lo tengo. No lo tengo aquí en mis manos. Decime, léemelo, así a viva voz y tal vez sea una cuestión. No, léelo para que lo entendamos todos. Por favor. ¿O qué no tenés micrófono o algo así? Solo con que abras el micrófono lees el parrafito, ¿dónde está eso? Es que en el contexto lo podemos explicar a qué se refiere eso de cuestiones económicas. Todo lo que habla de economía va relacionado con la producción. La política aquí nada más eran formas de organización. Formas de organización social. Si alguien lo tiene por ahí, jóvenes, tal vez la señorita Eunice Leodín no lo quiere hacer. Olguita, ¿tienes Licenciado, la página 172? el párrafo dice, la ley económica fundamental de la sociedad primitiva, al igual que las leyes de las sociedades siguientes, surgió y tuvo vigencia sobre la base de determinadas condiciones económico-políticas de Ahí está, ahí reproducción parala, ya es social. suficiente. Muchas gracias. O sea, sobre la producción y las formas de organización de la sociedad. Gracias, lo que yo había dicho, ¿viste? Muchas gracias. Entonces, a eso se refiere. Gracias, Olguita. Hay que ir a jalarle las orejas, ya se murió este señor, pero no debió haber puesto eso porque entonces él está haciendo referencia a la forma de organizaciones de la comunidad primitiva.
y las siguientes, de plano, ya las siguientes, imagínense ya con clases antagónicas y todo, y ya existiendo el Estado, pero esas ya eran cosas totalmente diferentes. Ahí. Bueno, entonces, siguiendo con lo que estaba, dice que a la edad de piedra, o sea, a la utilización de la piedra como elemento primordial para llevar a cabo la producción de instrumentos de trabajo, ya con el aparecimiento y el desarrollo del fuego, el humano ya pudo llevar a cabo, dice, en algunos textos dice la forja, ¿va? A fundir metales, pues, porque al inicio los utilizaba de manera como los encontraba en la naturaleza. Y así les daba algunas formas para poderlo utilizar, pero ya con el aparecimiento del fuego, él ya los puede fundir y darles otras formas. Por favor, yo ya lo hice ver en otros momentos. No se van a imaginar los altos hornos que hay ahora, ¿verdad? Donde funden un montón de metales y hacen un montón de aleaciones como el acero. No, no, no. Cosas muy primarias, pues, para fundir los metales. Y llegar, imagínense ustedes toda la cantidad de medios energéticos que tenían que utilizar para llegar eso a unas temperaturas sumamente elevadas y poder fundir los metales. Solo imagínense, voy a poner un ejemplo hasta torpe si ustedes quieren y dirán que no tienen relación, pero solo imagínense cómo tenían que estar produciendo fuego y todo y que vemos en las películas para que eso no forma parte de la comuna primitiva, pues no me lo van a confundir, pero ya imagínense en un grado mayor de desarrollo para hacer las cerraduras para animales, ¿ah? Para los caballos y llevar a cabo ese proceso no es tan complejo que era si ahí en las películas se ve, ¿verdad? Ahora imagínense en la comuna primitiva. Forjar metales, pero a través de forjar metales, lo primero que el humano desarrolló fue un arado de metal, que vino a sustituir el uso de arados de madera o incluso las quijadas de algunos animales. ¿Con qué mató Caín a Abel, mucha? Con una piedra. Una piedra. No, no, el que hubiera sido con una piedra lo lapidó. No, no lo lapidó. Con una hacha, ¿no? Tampoco. Bueno, las imágenes. ¿Con una hoz? ¿Con una qué? ¿Hoz? No, ¿saben con qué lo mató? Con la quijada de un burro. Imagínense. Bueno, sigamos. Algo que ahí lo van a buscar a ver qué dicen todos. Eso resultado de una investigación que yo hice que me llevé a saber que, no voy a decir que solo eso me pasé investigando en años, pero no he encontrado toda la información. Bueno, entonces, hay ya el aparecimiento de la utilización de los metales como forma de desarrollo de los instrumentos de trabajo es un paso hacia adelante en el desarrollo de los instrumentos de producción y, lógicamente, desarrollo de fuerzas productivas e incrementar la productividad, ¿verdad? Pero no solo eso fue desarrollando el humano en la producción agrícola, instrumentos de este tipo, sino que también desarrolló rotación de cultivos. ¿Se recuerdan? Bueno, no sé. Pero hasta se habla que los mayas también lo hacían. Cuando veían que ya algún área de suelo iba disminuyendo su capacidad productiva, la dejaban descansar al suelo, pues, para que fuera recuperando los nutrientes que había perdido. O bien, rotaban los cultivos, porque los cultivos no utilizan los mismos nutrientes todos. Como ahorita me lo pidió, yo voy a empezar. ¿Cuáles son de los principales nutrientes del suelo, mucha? Los que aparecen en los fertilizantes. NPK, bueno, ya les dije las siglas de cada uno de los elementos químicos que están contenidos ahí. ¿Qué significa eso? Aunque sea el internet, métanse ahí y busquen. No, ¿qué pasa, hombre? Bueno, me dijeron que la técnica interrogativa, entonces voy aquí. Mineral. Pues, nitrógeno, fósforo y potasio. ¿Qué pasó? Nunca vieron la tabla periódica de los elementos químicos, van a decir que no. Y todos van a decir que no, para que ya no se les pregunte. No, eso sí lo vieron. Licenciado, ¿y el calcio no entraría? No, es que yo dije los principales, no estoy diciendo que ese no. Sí entra, muchachita.
Ok. No, es que fíjate que yo me referí solo a los que venían en los fertilizantes. Que por eso es que hablan 20-20-20, 20-20-0, 15-15-15, la concentración que tienen de esos, de nitrógeno, fósforo y potasio. No es que no entre el calcio, claro que sí. No, yo dije nada más como una pregunta. Entonces ya empieza a utilizar el metal. ¿Qué otro instrumento de trabajo desarrolla después? Lo que hoy conocemos como el azadón. No podrá ser que tenga las mismas características. Tampoco tengo una foto de cómo era o los estudios que se han hecho arqueológicos, paleontológicos y de todo ese nivel para estudiar esto, ¿verdad? No tengo. Entonces, el azadón. Pero aparte de eso, ya había mencionado que empiezan a rotar cultivos. Empiezan a utilizar, déjenme que me acuerde, empiezan a utilizar abonos. Ni siquiera se dice fertilizante porque son abonos de carácter natural. A ver, sí tienen unos 2 abonos de carácter natural, muy bien, las heces del ganado, ¿qué más? Todo un montón de esos productos de la misma producción que están entrando en proceso de Los desechos descomposición. orgánicos, Sí, por eso es que ponerle un título de orgánico no nos sirve mucho aquí en la clase, así como porque las aquí hay que cáscaras. decirle concretamente cuáles son, porque si le decimos orgánicos, te puedo asegurar que muchos se quedaron orgánicos. ¿Composta? Como las cáscaras de las Pero frutas. eso ya es más reciente. Cáscaras de frutas y verduras. Eso ya es más reciente, claro, lo que tú estás mencionando sí se podía utilizar. Las cáscaras, ¿verdad? O sea, de árboles frutales, muchos de los elementos que entraban en ese proceso de descomposición, muy bien, eso sí. Y el compost es más reciente, ese ya es algo más de otra cosa. Bueno, entonces, también se hace ya una división del suelo para utilizarlo ya en actividades concretas, unos para la labranza, o sea, para la agricultura, pastos para la actividad productiva ganadera y la conservación de los bosques, ¿verdad? Para actividades de cacería, para la toma de medios energéticos. Por ahí, si ustedes en algún texto dice, ahí tomaba la turba, por favor no se vayan a confundir, porque la palabra turba tiene muchas excepciones. Entonces dice turba, muchos van a pensar, eso solo haciendo líos se mantenían. Entonces, no, turba era porque era el nombre que recibía cuando iban a hacer un proceso de recopilación de una tarea de medios que iban a utilizar para actividades energéticas. En este caso, la mayormente combustibles de origen vegetal, ¿va? Para poderlos quemar a través del uso del fuego. Bueno, entonces miren, ya vamos viendo desarrollo de las fuerzas productivas. Qué necedad. También ya vimos que va mejorando la agricultura, también progresa la actividad productiva ganadera. ¿Cómo progresa la actividad productiva ganadera? ¿Cómo dijimos que se llevó a cabo la producción activa ganadera? A través del cercamiento, ¿eh? Entonces, el humano fue conociendo formas de reproducción de los animales, domesticar algunos para algunas actividades de uso para la actividad productiva o para el consumo. Entonces aquí ya hay dos caminos diferentes, ¿no? Uno que en ese momento están en la misma línea, las tribus hacían las dos cosas, ¿va? Ganadería y agricultura, pero ¿qué es lo que va a pasar? Probablemente, lo más seguro es que va a empezar un cambio gradual en el cual algunos se van a empezar a especializar en cada una de estas dos actividades. Entonces, la que primero se separa es la ganadería y empieza a tomar un papel predominante sobre la agricultura. E incluso cuando veamos el proceso de intercambio van a ver que lo que más se empieza a intercambiar inicialmente es el ganado, porque era hasta incluso más fácil de poder llevar a cabo ese proceso de intercambio. Pero aquí quedemos nada más con la idea de que ese desarrollo de las fuerzas productivas en dos actividades concretas, como es la ganadería y la agricultura, es la que va a provocar la primera división social del trabajo. Ya van a ver, entonces se dice tribus que se van a dedicar exclusivamente a la ganadería y tribus que se van a dedicar exclusivamente a la
agricultura. Entonces, si hay un desarrollo de las fuerzas productivas y esa separación, división social del trabajo, primera división social del trabajo, pregunto y solo la respuesta solo tiene la opción, sí o no. ¿Con esto se incrementará la productividad? ¿Sí o no? Sí. 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 Si hay un aumento si hay un desarrollo de las fuerzas productivas, ¿para qué es? Para aumentar la productividad. Miren, apliquemos esta categoría a lo que estamos haciendo nosotros aquí. Aquí estamos en un proceso de forzamiento. Y digo forzado porque nos tenemos que inscribir y cumplir con un montón de cuestiones, no porque sea de mala voluntad. Yo creo que aquí todos están por su propio deseo de mejorar las fuerzas productivas a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y qué es lo que va a aumentar en ustedes? Su productividad, que va a ser debidamente reconocida en determinadas áreas, que puede ser la administración de empresas, la contaduría pública o la economía. Pues así pasó ahí también. Se dividieron y unos ya solo concentrados en la actividad ganadera, otros en la actividad agrícola. Resultado entonces de, como dijimos, mejoramiento de los instrumentos de trabajo, conocimiento del humano sobre determinadas formas de producción, claro, muy elementales, vuelvo a insistir. Bueno, entonces, aquí vamos a empezar a manejar otras dos categorías, que ya las dijimos y que ustedes las tienen que saber. Aquí ya, cuando la economía natural solo se va a producir lo necesario para la comunidad, pero ante ese incremento, ante esa primera división social del trabajo, ante ese incremento de la productividad, surge un trabajo, más que un trabajo, un tiempo excedente. Ya lo vamos a dividir entonces en un tiempo necesario y un tiempo excedente. El necesario, ¿cómo lo definimos? Que se elabora una cantidad de productos que base a cubrir las necesidades de los pobladores. Muy bien. Entonces ya el excedente ya puede ser, ya en este caso, ya cubiertas sus necesidades, entonces tienen otra parte que pueden utilizar para, ya sea para, bueno, que es lo más seguro que va a surgir ahí, el cambio. Entonces ya, aquí con esta primera división del trabajo, pongan mucha atención, con esta primera división social del trabajo ya aparece lo que se va a denominar el trabajo excedente, producto excedente o plus producto. Cualquiera de todas esas categorías es lo mismo, muchachos. Fácil, ¿verdad? Bueno, digo yo. Entonces, esa primera gran división social del trabajo y a la vez el surgimiento del producto adicional plus producto excedente y todo, en la comunidad primitiva genera el surgimiento de un nuevo fenómeno económico que antes no se llevaba a cabo, y este fenómeno es el cambio. Este cambio, fíjense que en sus inicios se daba solo dentro de la comunidad, dentro de la tribu, porque juventud, pónganme atención y tengamos claro esto. La división de tribus ganaderas y tribus dedicadas a la agricultura estaba en un espacio circunscrito, ¿verdad? Bien definido. Entonces, ¿qué? Solo se dio al interior y de una manera bastante escasa, digamos, pero progresivamente este fenómeno se fue dando ya de una manera continuada. Porque ante haber esa división del trabajo, ya unos necesitaban de los productos que estaba generando otro. Entonces, por ejemplo, los primeros cambios se dieron en los excedentes de los productos ganaderos. ¿Cuáles podían ser los excedentes del producto ganadero? Carne, leche, pieles, bueno, leche y todos los derivados lácteos, ¿verdad? ¿Qué otra cuál otra que fuera materia prima para la producción de algunas prendas de vestir? Pieles. La lana. La lana.
Y los productores agrícolas podrían haber tenido no, esos textos dicen cereales, pero nos circunscribe nada más a un bloque muy reducido de alimentos. No, no solo eso se producía. Entonces también se producían, aparte de eso, también resultado de la disponibilidad que había de algunos árboles frutales. O sea, no nos concentremos solo a esos dos aspectos como tal. Y fíjense que esto nos viene nuevamente, si ustedes ven acá, la importancia que tuvieron los medios de vida, ¿no? Porque miren aquí, es lo que sigue predominando. Bueno, ahora tenemos que agregar otra categoría, porque entonces ese intercambio que se va a dar entre las tribus agrícolas y las tribus ganaderas ya acepta una nueva categoría, que es Sería el el intercambio mercantil. Ahora viene, ¿qué es? Entonces, ¿por qué hablamos de intercambio mercantil aquí? Que hay una Tendría que mercancía. regresarse a qué es una mercancía. Cuando hacían el intercambio de una mercancía por otra. No, eso es cierto, intercambiaban pero entonces, ¿qué es una mercancía, muchacha? Es un producto destinado a la venta o que posee un valor. O para El cubrir valor una va a tener, va en este caso, ya como tal, intrínseco, como tal. Entonces, ya aquí, si anteriormente hablamos, es que ahí es donde es que solo decir así las cosas como ir aprendiendo, y hemos comentado, y que eso de ir aprendiendo memorísticamente no es bueno. Entonces, no que hay que razonar sobre esa base. Mercancía, resultado de una actividad productiva donde, en este caso ya vimos que la división social del trabajo trajo como consecuencia que ya iba a haber un producto Excedente. excedente. Un producto excedente, ¿no? Entonces ya se va a llevar a cabo un proceso de compraventa, ¿va? Entonces, aquí miren, jóvenes, miren qué sencillo nos resulta si lo que entendemos las categorías. Pues lógico que sí, ya va a haber un intercambio mercantil, es porque va a haber una producción. Aquí la producción ya se va modificando y se va convirtiendo en una producción mercantil. Deja de ser una producción natural para convertirse en una producción mercantil. mercantil, ¿verdad? Diferente. Bueno, entonces, en la comunidad primitiva también ya vimos, entonces empiezan a producir ya para el cambio, ¿verdad? Para el proceso de compraventa. Pero paralelamente y ya lo hemos comentado en otros momentos, estas tribus también no solo se dedicaban, su economía era natural, y ahora se separan para la producción ganadera y la producción agrícola. Recuérdense también que hablamos de que producían sus propios instrumentos de trabajo, producían también sus propios medios de vida. Cuando hablo de medios de vida, en prendas de vestir, mecanismos para consumo de alimentos. Bueno, entonces, esto era resultado de una industria, dice, familiar o doméstica, dentro del mismo grupo, entre la misma comunidad lo hacían. Pero ahora va a haber una separación. Va a haber, dice, en un libro dice un divorcio, y eso a ustedes les genera problemas. Divorcio es sinónimo ahí, separación. Va a haber una separación de personas que se van a dedicar ya exclusivamente a esa actividad productiva industrial. Y aquí viene otro término, ¿no? Industrial. ¿Qué es una industria? Una industria es una actividad económica donde se va a llevar a cabo un proceso de transformación, de cambio, de modificación, ¿de qué? De materias primas que nos va a proveer ya sea otra industria o la misma. En este caso lo más común era la actividad
de las actividades de la agricultura o la ganadería. ¿Para qué? Para producir aquí básicamente eran instrumentos de trabajo y algunos medios de vida. Bueno, e incluso la producción de armas, ¿verdad? Bueno, armas pues que no vamos a decir que eran para destrucción masiva, ni mucho menos para cegarle o cortarle la vida a otra persona. Bueno, no. En este caso, entonces las principales industrias que se desarrollaron a través de esa separación, ya deja de ser familiar o doméstica para convertirse en la industria artesanal. Entonces, ¿qué materias primas van a utilizar? Para la producción de la alfarería. ¿Cuál es la materia prima principal para la producción alfarera? Barro. El barro. Para la producción, para la fundición, los metales, ¿verdad? En un inicio utilizaron el bronce. El bronce no es un metal que se encuentre, no es una cuestión que se encuentre pura en la naturaleza, sino que ya fue una aleación de dos metales. ¿Cuáles son esos metales? Cobre y estaño. Ah, lo dice bien el internet, así es. Cobre y estaño. Perfecto, claro que así es. Cobre y estaño. O sea, el internet no falla. En cobre y estaño, entonces, ya, ¿por qué lo sustituyen? Lo sustituyen por el uso y la fundición de otro metal, el hierro. La textilería, materia prima principal de la textilería en la comuna primitiva. ¿Pieles? La lana, la lana. Es que ya es industria textilera, la lana. Bueno, también dijimos que ya esto es más complejo, ¿verdad? Y la producción también de armas, ¿verdad? Bueno, ahora viene la otra parte, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos va a dar este proceso de la separación entre la industria y la agricultura? La segunda división social del trabajo. Y fíjense, cuento cómo aquí se fundamenta un fenómeno mayor, y ese fenómeno mayor es que aquí a los productos, aquí la producción artesanal, o sea, de la industria artesanal, ya va a ser directamente para ese proceso de compra-venta, o sea, ya va a estar destinada de manera concreta al intercambio. O sea, que lo que va a producir la industria artesanal ya van a ser mercancías, como tal, ya destinadas directamente al cambio. Entonces ya se afianza más la producción mercantil. Bueno, pues ya vimos parte del surgimiento y desarrollo del intercambio. Resumiéndolo entonces, ¿cuáles son qué es lo que provoca el surgimiento y desarrollo del intercambio? En base a todo lo que hemos ido platicando ahorita. 3 cosas, ¿va? 1, el desarrollo de las fuerzas productivas. 2, las divisiones sociales del trabajo. Y 3, ¿El plusproducto? no, el desarrollo de la actividad comercial, de compra-venta, va resultado del plusproducto, ¿va? Todo esto es lo que, como dice el título de toda esta diapositiva, es lo que va causando el desmoronamiento y desintegración de la comuna o de la comunidad primitiva, ¿va? En este caso, porque estaba en la etapa del desarrollo gentilicio, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí viene una pregunta que yo quiero que ustedes me contesten. Si estamos hablando, fíjense, juventud, si estamos hablando de que ya ahora, ya se dividieron esas tribus en tribus ganaderas, tribus de producción agrícola, y surge la industria artesanal. ¿Ustedes le ven ahí alguna contradicción con la producción colectiva? Uy, chica, ¿qué horas son pues, mucha?
¿Qué está cantando el gallo ahí? ¿Qué es? Todavía son las 4:16:41, ¿cómo está? Entonces, la pregunta es, esa división de esas divisiones sociales del trabajo, ¿estimularán todavía la producción colectiva o será el inicio de una modificación o de un cambio en esas relaciones de producción colectivas por otras que estimulen la producción? ¿Qué dicen ustedes? Es el inicio de una... Fíjense que tiene abierto el micrófono, me está cantando un gallo ya. Ese gallo está algo atrasado porque ya es la hora de acostarse o de levantarse, ¿no? O si solo tiene el sonido y lo está metiendo ahí, pues agradecería que no lo haga. Pues sí, entonces, ¿en qué quedamos en esa pregunta? ¿Qué es el inicio? Para un cambio. Pero por eso, pero sí, no y por qué. Los que dicen el inicio está bien, podrías, pero susténtenme. Porque así se empieza a generar la propiedad privada. Bueno, eso ya es consecuencia de. Es consecuencia de. Porque el Pero ¿qué es lo intercambio, que lleva a ese cambio? La necesidad. de las fuerzas productivas. Ya vieron, es que es donde tiene razón Olguita cuando dice que no entienden un paro. ¿Qué estímulo tenían estímulo para seguir manteniendo la propiedad colectiva? ¿Sí o no? no. No, No, porque ya se están especializando en una determinada área. Entonces, el estímulo aquí surge ya el estímulo que sea individual. ¿Y qué estímulo de qué dicen? La pregunta que ustedes, y esa era la pregunta que les estaba viendo que ustedes me dieron de haber contestado. El estímulo es que en este caso habrá estímulo para seguir desarrollando las fuerzas productivas si continúa la propiedad colectiva. No, ¿Sí o no? no. no. No, pero solo unos dos contestan. Yo sigo necio en todos esos que jamás he oído yo, pero ni siquiera que echen un no siquiera, que ahí se mantienen en el anonimato, escondidos entre esos 80 que están 84 que están conectados, que hace salieron algunos. No. Entonces, jóvenes, es fácil explicar, ¿va? Esa división del trabajo, ¿qué es lo que está provocando? Ese desarrollo de las fuerzas productivas, ¿qué es lo que está provocando? ¿Un cambio en qué? En las relaciones de producción, en las relaciones de producción, que hasta ese momento son colectivas. Que hay colectivas y hay una propiedad colectiva también sobre los medios de producción. ¿Qué es lo que está incentivando eso? El desarrollo de la producción de manera individual y consecuentemente ustedes ya me lo dijeron, lamentablemente no recuerdo que varios lo dijeron, el surgimiento de la propiedad privada. Entonces ya el trabajo individual presupone también el hecho de que haya una propiedad privada sobre qué, sobre los medios de producción. ¿Verdad? Y ustedes dirán, ¿y cómo se da ese proceso? ¿Quiénes se aprovechan de esa situación? ¿Se aprovechan? ¿En qué etapa estamos? ¿En el matriarcado o en el patriarcado? El patriarcado. Estamos en el patriarcado. Entonces, en el patriarcado, muchos de esos patriarcas, para decirlo así de otra manera, son los que empiezan a desarrollar esa producción de manera individual, aprovechándose de su posición también. Porque ellos ¿cómo habían llegado ahí? ¿Cómo dijimos que habían llegado? Dijimos que habían llegado a través de una elección que habían hecho las comunas para premiando muchas de sus habilidades o sus conocimientos sobre la actividad productiva, sobre el liderazgo que tenían sobre la comunidad, sobre su preocupación sobre el beneficio común, pero ahora lo utilizan de otra manera, para apropiarse de tierras, de instrumentos de producción,
que eran de propiedad comunitaria. Y se va consolidando la propiedad privada, especialmente sobre el medio de producción más importante de la comunidad primitiva. ¿Cuál era este? ¿La El tierra? suelo. El suelo necesario para la actividad agrícola, para la actividad ganadera. Muchas de las materias primas obtenidas a través de esas actividades para la industria artesanal. Bueno, entonces ya vimos, surge el intercambio. Ahora dice acá, el aparecimiento de la esclavitud. Pues muy sencillo, jóvenes. El aparecimiento de la esclavitud se da en el patriarcado, que es la esclavitud patriarcal, que prácticamente es la forma embrionaria que da lugar al modo de producción esclavista. Es el hecho de cuáles son las dos maneras más comunes, cómo se apropian de esclavos los patriarcas. Es una, a través de las guerras intertribales, dijimos, ¿verdad? Primariamente a los que capturaban como resultado de esas guerras intertribales, lo inicial que hacían era adoptarlos en la comunidad, con los mismos derechos y todo, porque todavía estábamos en un proceso de la colectividad de la propiedad, pero cuando ya aparece la propiedad privada, esto ya no se manifiesta. Dice, entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es que los resultados de esas guerras intertribales, a estas personas que los toman como prisioneros, los empiezan a explotar a través de utilizar su fuerza de trabajo de manera gratuita, ¿verdad? Entonces son los inicios de ese proceso de esclavización. Y el otro mecanismo más importante para este proceso es el hecho que se inicia como otra forma ya de actividad económica, el proceso de compraventa de esclavos. Algunos que ya se dedican a estar capturando personas para esclavizarlas y poderlo vender al que se los demande. Entonces se lleva a cabo un proceso o alguien que tenía un remanente de esclavos y que en su producción se lo vende a alguien que tiene necesidad de una mayor cantidad de fuerza de trabajo, así como lo están oyendo, como vender cualquier objeto que es considerado en este caso una mercancía, el esclavo, para poderlo comercializar. Bueno, entonces, como dijimos que estos procesos son muy, muy lentos, estemos muy claros en esa situación, en el hecho de que ahí es donde dice que en las entrañas del modo de producción de la comunidad primitiva surge el esclavismo. Ya por lo menos ya sentamos las bases. Yo solo quiero leer aquí una parte donde lo tengo. Espero que no lo haya perdido, es que eso lo traje con dedicatoria para las damitas de la clase. Espérenme que no encuentre. En el otro salón me pidieron que les diera copia, les dije, necesito, como en mala onda, les dije que no. Porque les dije, esto es resultado de toda una investigación hecha por quien les habla para poderlo compartir con ustedes. Para que vean dónde surgen los problemas de género. Por eso les voy a leer. Esto sí lo voy a leer porque es resultado de una investigación. Aquí está. Fíjense que hablamos que en el régimen gentilicio hubieran dos procesos, ¿verdad? El matriarcado y el patriarcado. Voy a leer un poco en qué consistía el matriarcado y cómo se va desintegrando y surge una situación para que vean cómo históricamente el materialismo histórico definió parte de los inicios de ese proceso de discriminación de la mujer. La causa esencial del matriarcado, dice, estoy leyendo, aquí si no, ni siquiera lo voy a leer de manera textual para no perder nada. La causa esencial del matriarcado, dice, residía en que la mujer tenía en sus manos toda la economía de la gens. La casa no procuraba medios de existencia seguros, el trabajo era más productivo en la agricultura y al principio eran sobre todo las mujeres quienes se ocupaban de ella. El papel de la mujer aumentaba con la vida sedentaria. Sedentaria no se imaginen que no hacían nada. No, sedentaria se refiere a que dejaron de ser nómadas, ¿verdad? Y ya a través de la estabilidad
de la producción, que les daba ya tener cierto conocimiento, se ubicaron de manera concreta en un determinado espacio geográfico. El papel de la mujer aumenta con la vida sedentaria, cuando aparece la economía doméstica propiamente, los cuidados requeridos por el alojamiento, el mantenimiento del hogar doméstico, el trabajo en el huerto, el aprovisionamiento, la preparación de los alimentos, tales eran las funciones de la mujer. Bajo el régimen de la comuna primitiva, la economía doméstica desempeña un papel importante. Esta tenía un carácter social y la mujer era la superintendente de la casa. Con la aparición y el desarrollo de la cría del ganado, el papel de la mujer disminuye. El hombre se convierte en la fuerza principal de producción de la sociedad. Todas las riquezas, los instrumentos de producción, el ganado y desde luego los esclavos se transforman poco a poco en propiedad del hombre. La mujer es relegada a un segundo plano, pues la economía doméstica no es más que un anexo de la producción esencial. La mujer libre hasta entonces se convierte en la servidora de su marido. El derrocamiento del derecho materno fue la gran derrota histórica del sexo femenino en todo el mundo. El hombre empuñó también las riendas de la casa. La mujer se vio degradada, convertida en la servidora, en la esclava de la lujuria del hombre, en un simple instrumento de reproducción. Espero que no. Eso se los traje con dedicatoria a las damas para que vean. Con dedicatoria, pues, para que se enteren dónde en el proceso histórico surge todo este cambio. Licenciado, bueno, entonces, antes de ese régimen gentilicio, todo era, o sea, no había distinción de hombre y mujer, todos ocupaban el mismo. Como dicen, los mismos derechos. Los mismos derechos. ¿Cómo la división social nos fue llevando que la mujer adoptara un papel preponderante? Como fue en el matriarcado, y después con el aparecimiento de la producción ganadera, que se dice que el hombre, tenía una mayor fortaleza para el desarrollo de estas actividades. La mujer va perdiendo todos los derechos en la comunidad y ya pasa a un segundo plano, como leímos ahí, ¿no? Bueno, ¿qué son? 4:54. Acá tenemos unos minutos aquí para hablar algo del esclavismo. Los tiempos son muy cortos. Haceme el favor, Mafer, pasarme a la siguiente diapositiva ahí. Bueno, empecemos a hablar del modo esclavista de producción, mientras Mafer ahí nos coloca esas diapositivas. El modo esclavista de producción, bueno, es una forma socioeconómica, una formación socioeconómica, ustedes ya saben la definición de ella, pero se dice que es la primera formación socioeconómica donde se lleva a cabo ya el proceso de explotación del hombre por el hombre, ¿verdad? Del humano por el humano. Bueno, por eso dije que hay que corregir esa parte, ¿verdad? Es que como el momento en el cual fue escrito ese texto, ¿verdad? Entonces ya se inicia el proceso de explotación, ¿verdad? ¿Y cuáles son las clases fundamentales en el modo esclavista de producción? Pues los esclavistas y los esclavos. Y es tan característico que los esclavos son personajes que están incluidos como propiedad del esclavista dentro del manejo que él hace de una propiedad privada de los medios de producción. Tan es así, ¿verdad? Que en el derecho romano, sí, en el derecho romano, se habla de los humanos que están esclavizados como medios de producción. Aquí les dicen instrumentos de trabajo parlantes, ¿va? Como para hacer una primaria separación entre el resto de medios de producción, ¿va? Refiriéndonos a otro tipo de animales y refiriéndonos también a los hechos de materiales inanimados, ¿verdad? Imagínense ustedes, ahí es donde vamos a ver. Y aquí una vez miren esa foto ahí de lado, esa foto que está ahí, bueno, ni a la larga no es una foto, sino que es un dibujo ahí donde se está utilizando ya formas esas son formas extraeconómicas, miren, de explotación. ¿Cómo es la aplicación, de una serie de castigos, ¿verdad? Como ahí
utilizando el látigo, ¿va? Los capataces que aparecen ahí como figura también contratada por los esclavistas para aumentar la explotación del esclavo. Bueno, entonces, ¿cómo surge el modo de producción esclavista? Pues surge, ya dijimos, dentro del seno en el proceso de descomposición que acabamos recién de tocar de la comunidad primitiva, donde mayormente se ha estudiado y donde hay mayor contundencia sobre las investigaciones científicas del desarrollo del esclavismo, es en algunos lugares o áreas geográficas de lo que hoy es el continente europeo, ¿verdad? Grecia y Roma. Pues de Roma es donde más salen, ¿verdad? Ahí en las películas de Semana Santa. Era tal pues el desarrollo de la condición esclavista que estos señores, pues prácticamente los que trabajaban o hacían todo el trabajo manual eran los esclavos. El trabajo intelectual quedó a cargo de los esclavistas, ¿verdad? Entonces por eso el desarrollo y que los autores de toda esa, del conocimiento científico, de literatura, del arte, de haber planificado grandes obras arquitectónicas, contribuyeron a la clase dominante, al esclavismo, ¿verdad? Pero no solo en Europa, ¿verdad? También surgió en Asia, en África, y si ustedes ven hasta en América, por supuesto que también se dio el esclavismo, y no tal vez en las mismas fechas, porque recuérdense que todavía en pleno siglo XVIII, básicamente más en el XIX, a América vino a parar una gran cantidad de personas en calidad de esclavos que venían del continente africano y que fueron utilizadas en las plantaciones bananeras, cafetaleras, algodoneras, bueno, solo para citar algunas, ¿no? Licenciado, bueno, me surge una duda aquí. ¿Por qué se miran la mayor parte de las imágenes, películas y donde miramos los esclavos eran casi solo de personas de color? Nunca se miraba, o yo no he visto. Mira, esa es una parte, no solo habían de ese nivel, lo que sucede es que cuando, aquí tendríamos que recordar todo ese proceso de colonización, en el cual las potencias europeas utilizaron, dice, el continente africano como cazadero de negros, de personas de raza negra que eran trasladadas al continente europeo para ser utilizada su trabajo de manera forzada, ¿no? Por eso. Pero no es que solo, como que quieren hacer, tal vez, te acuerdas que ahí deforman un poco la realidad, ¿verdad? Pero sí, la mayoría, esa es la razón. La mayoría porque eran de raza negra. Pero no solo, o sea, la mayoría de explotados o esclavizados fueron de raza negra, ¿verdad? Porque fueron traídos de manera forzada del continente africano. Gracias. Vaya. Bueno, entonces ya habíamos comentado aquí va Juventud, ¿qué horas son? Ya son las 5. Ahorita acabar. Solo en esta parte me voy a quedar. El desarrollo de las fuerzas productivas, pues, ya llegó a tal nivel, decíamos, de que ya no solo se iba a crear el producto necesario, sino también el producto adicional, plus producto, lo que ustedes le quieran, el nombre que ustedes le quieran poner. Entonces ya surge, dijimos, las haciendas de carácter individual, ¿verdad? Y la otra parte, la propiedad privada sobre los medios de producción. Entonces, aquí tenemos que concluir en algo muy importante. La esclavitud patriarcal, que fue la que vimos en la parte final del modo de producción anterior, que vimos que esa esclavitud patriarcal era a través de de agarrar a los prisioneros y convertirlos en esclavos, o a través de compra-venta. Se dice que esta esclavitud patriarcal es sustituida, ya con un mayor grado de desarrollo, por supuesto, o es la forma inicial que da lugar al surgimiento del modo de producción esclavista. Bueno, y si no digo esto, me quedo corto. Entonces, ¿cuál es la base económica del modo de producción esclavista? Primero tendrían que recordar que es base económica. Entonces, la base económica de la producción, del modo de producción esclavista, ¿cuál es? La posesión por parte del esclavista
de todas las condiciones fundamentales para desarrollar la producción. Estamos hablando de la tierra, estamos hablando de los instrumentos y objetos de trabajo y del propio productor, porque el productor directo aquí, ¿quién es? En el modo de producción esclavista, ¿quién es el productor El directo? hombre. El esclavo. El esclavo. Entonces aquí se da concreto, todo lo que se produce en la hacienda esclavista, ¿de quién va a ser? Del esclavista. Si imagínense, el esclavo no tenía ningún derecho. Entonces dice que al esclavo le llegaba una parte muy mínima de todo lo producido. En muchos casos ni siquiera el trabajo necesario. El trabajo necesario, saben ustedes que es el que nos va a permitir sobrevivir y subsistir, ¿va? Y reproducir la fuerza de trabajo para estar presto cada día a poder trabajar, pero ni a eso les llegaba. Yo quiero, y por eso se habla pues que los esclavos vivían muchos en una posición de hambruna, que lo que les hacía disminuir ostensiblemente su capacidad productiva, y los capataces todavía detrás de ellos, a través de utilizar, como dije, formas extraeconómicas que no solo eran, como está aquí, a través de utilizar el látigo, sino también a través de torturas, de encarcelamiento. Y dice que los mantenían a pan y agua, pero por favor, esa es una metáfora, muchachos. No se imaginen pues que de un lado, como dije yo, les daban pan y al otro lado pasaban a recibir agua, no. Quiere decir que le daban lo mínimo, y en muchos casos ni a eso llegaba. Lo cual, pues por lógica, no le permitía un proceso de reproducción normal de sus condiciones físicas y mentales para poder trabajar. Magalí Monzón, adelante. Sí, licenciado, solo me queda una duda. Usted dijo que la esclavitud patriarcal sustituía al modo de producción esclavista. ¿Estoy correcto en eso? No, al revés. La esclavitud patriarcal fue sustituida por el modo de producción esclavista. Ok, gracias. La esclavitud patriarcal fue la que dio origen al modo de producción esclavista. Permitió el surgimiento del modo de producción esclavista. No es que da origen, porque al modo de producción esclavista le dieron origen a un montón de cosas, pero entre esas la esclavitud patriarcal. Bueno, entonces ya sabemos que los esclavos carecían de cualquier derecho, no podían protestar, y si lo hacían, pues eran castigados, y vamos a ver que hubieron sublevaciones, pero eso lo vamos a mencionar más adelante. Bueno, entonces por el día de hoy aquí dejamos. ¿Alguna duda, pregunta, comentario que tengan?